Y de esa manera nuestra luz no será apagada, no estará escondida, sino que esa luz puede brillar a otros. Nosotros somos la sal de la tierra para que todas las personas que estén a nuestro alrededor tengan también la vida de Dios. Y de esta manera la iglesia se multiplicará. También vamos a crecer espiritualmente y vamos a multiplicarnos. Y creo que cuando venga acá en octubre, vamos a tener una fiesta, una gran fiesta, celebrando los nuevos frutos, las nuevas personas. Y creo que muchos serán contactados, muchos serán salvos y vamos a celebrar grandemente. Y así nuestra vida acá en América del Norte tendrá significado, ¿no? Tendrá un significado especial. O sea, que no venimos acá solamente para ganar dinero, trabajar duro como camello, sino que tenemos un propósito especial. Él, a través de nosotros, irá a avanzar en este país. Esta mañana voy a compartir algo que es paralelo al libro de Romanos. El libro de Romanos comienza mostrando que el hombre transgredió en contra del mandamiento de Dios cuando Dios en Génesis le dijo que no comiera del árbol de la vida, del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Entonces el hombre no obedeció. Dios le dijo, si ustedes comen de este árbol, de seguro morirán. Pero sabemos que la serpiente engañó a Eva y le dijo, no, ustedes no morirán. Y Eva escuchó a la serpiente en vez de obedecer la voz de Dios. Y a través de esta desobediencia de un solo hombre, o sea, de Adán y Eva, el pecado entró en el hombre, en el mundo. Ahí en Génesis se ve que el pecado entró. Y a- detrás de del pecado entró la muerte. Y la humanidad entonces se corrompió y la situación se volvió caótica. Como, y vemos eso en Génesis, que unos capítulos después, en capítulo 6, la violencia del hombre era tal, todos los pensamientos, los caminos del hombre eran totalmente corruptos y se multiplicaron de tal manera que Dios dijo, mi espíritu no contendrá con el hombre, porque el hombre se ha convertido en carne. Y carne es un elemento negativo, es algo negativo. Y en Romanos, muchos siglos después, Pablo en Romanos dice, continúa ese pensamiento. Entonces vamos al capítulo 1 de Romanos. Voy a leer brevemente unos versículos. Versículo 28 del capítulo 1 de Romanos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, murmuradores, boastful, envy, murder, detractores, strife, versículo deceit, 30, evil-mindedness, they are aborrecedores de Dios. Quando Cuando leemos lemos estas essas palabras, son palavras palabras que a veces no nos detenemos a leerlas, pero son palabras Sometimes you read y these words, asuntos we muy won't pay serios. attention to them, but these are very serious things. caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, 30. soberbos, Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. insensatos, Insensatos, sem necios, afeição natural, desleales, sin afecto misericórdia. natural, Undiscerning, implacables, untrustworthy, sin misericordia. loving, unforgiving, unmerciful. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, Who knowing sino que the también se righteous judgment of complacen God, that con los those que who las practice practican. such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Então, esses homens Entonces que estos estão nessa hombres que situação están en esta deplorável, situación deplorable no mundo, viven en el sistema mundo. cósmico El mundo es criado un por sistema So cósmico these creado men, in por this Satanás. deplorable, situation, they live in this world, this cosmic environment that's led by Satan. Quando Jesus veio, ele chamou Satanás Cuando de Jesús príncipe desse estaba mundo. acá en los When the Lord evangelios, Jesus came, he called Satan Dios, the prince of Jesús the world. llamó a Satanás el Que o príncipe mundo de este jaz mundo no maligno. y que el mundo And yace, he está said en el that the maligno. world was already under the evil one. E todos nós vivemos debaixo Y todos da nosotros escravidão vivimos do bajo la pecado esclavitud e del da pecado maldade. y la We all maldad. live under the slavery of wickedness and sin. E nós não tínhamos liberdade. Y antes nosotros no teníamos Não libertad, sabíamos para onde no ir. sabíamos a dónde ir, qué hacer. E o nosso destino era Nuestro destino era la muerte Our eterna. destiny was eternal death. condenação eterna, Era la condenación eterna. inimigos de Deus, Y también éramos antes enemigos de Dios. de Y estábamos escravidão de Satanás. bajo esa esclavitud We were de God's enemies, Satanás. we were under, sin darnos Satan's cuenta. slavery. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Pero Dios, dice la Biblia, siendo rico en misericordia, vamos al capítulo 2 de Efesios, Two, Efesios 2, versículo 4, versículo 4. mas Deus, sendo rico em misericórdia, Efesios 2, 4 por dice: causa do grande Pero amor Dios, que que es rico en misericordia, por su for God gran was rich in amor mercy con que nos because of the amó, great love with which he loved us. versículo estando 5, nós mortos em aún nossos estando delitos, nosotros nos deu muertos en vida pecados, juntamente nos dio com Cristo, vida pela juntamente graça con sois Cristo. salvos. Even Por when we gracia were dead in sois trespasses, salvos. made us alive together with Christ. By grace you have been saved. E juntamente com ele nos ressuscitou Y juntamente con Él nos assentar resucitó nos y lugares asimismo nos celestiais hizo em sentar Cristo en los Jesus. lugares And raised celestiales us con up Cristo together in Jesús. mercy together in the heavenly Ese era el places in versículo Christ 6. para mostrar nos séculos Versículo vindouros a 7, suprema para riqueza mostrar de en sua los graça siglos em venideros las bondade para abundantes conosco em riquezas de su Cristo gracia that in the en ages to su come he bondad might para show con the exceeding nosotros riches en of his Cristo grace Jesús. in his kindness towards us in Christ Jesus. porque pela graça sois salvos Versículo 8, mediante porque a por fé. gracia sois Isso salvos não por vem de medio de la vós, fe. é dom de Y Deus. esto By no grace de you have been nosotros, saved through faith, pues that es is not don of de yourself, Dios. it is a La gift fe of es don God. de Dios. Não de obras, para que 9. ninguém No por se obras, para que Not of nadie works, se lest gloríe. anyone should boast. Então Deus, ele enquanto nós não tínhamos nenhuma esperança, Entonces, cuando no teníamos ninguna esperanza en absoluto de salir ele enviou seu próprio filho. de la esclavitud del pecado y del maligno, ¿qué hizo Dios? Dios mandó a su propio Verbo se Hijo. tornou carne e se fez La Biblia dice en Juan que el Verbo
se volvió tomou a semelhança da carne humana. pecaminosa. Y Romanos Became dice the que likeness of sinful flesh. tomó la semejanza de la 8:3. carne This is in Romans 8, verse 3. pecaminosa. Ele- Romanos ele 8:3. Ele não se tornou a própria carne pecaminosa. O sea, mas ele tomou a Jesús semelhança da carne Tomó la semejanza de la carne pecaminosa, pero no tenía carne pecaminosa, porque nele sino la não havia semejanza, Because there porque en Jesús no había Mas pecado. através da semelhança da carne do Pero a pecado, través de ele esa tomou, semejanza, o Él pecado, llevó a carne a la e o cruz próprio el diabo. pecado, la Coming carne in the y el likeness propio of sinful diablo flesh, en la was able cruz. to, take sin in the flesh to the cross. E acendeu uma esperança para o homem. And now there- Y a there's través de hope su for man. sacrificio en la Não é cruz, pelas obras. It's not by Dios works. nos dio una Não é por esperanza nós al que hombre. fazemos coisa boa para Y no es Deus. porque nosotros It's not somos by doing you and buenos, I hacemos muchas doing cosas good things for buenas, God. por eso Porque Cristo merecemos ser hizo por salvos. nós. No, God is- Cristo Christ has already done hizo everything todo for us. eso Ele para morreu em nosso nosotros. lugar. Él died murió in en our nuestro place. lugar, Morreu nosotros pelos no nossos morimos. He pecados. died for our Él sins. murió por nuestros Basta-nos pecados. crer em Jesus. All Ahora we lo que need debemos to hacer do es is believe in creer. Jesus. Na obra Solamente redentora que creer, no Cristo hacer fez. creer en lo que Cristo hizo, su obra redentora en la cruz. Y ese creer es Hoje fe. nós somos justificados Y por Deus, somos, não cuando porque creemos, fizemos tenemos fe y somos justos. We are justified before God not because we did something Y good, así somos justificados, somos llamados justos delante de Dios, no porque hicimos cosas buenas, Deus ainda sino nos porque deseja creímos tirar en lo que esse hizo mundo Jesús por nosotros. escravizador. and God wants to remove us from this world Y lo of que quiere sin. hacer Dios es Enquanto ainda nos quitarnos envolvemos com o bajo ese sistema desse mundo, dominio nós não temos que liberdade Satanás ainda o que este para servir a mundo Deus. tiene sobre While we're nosotros, porque still cuando involved estamos en with the ese system of this sistema, world, we're not en free ese to mundo serve en God. que vivimos, Aquele desejo no de podemos ganhar dinheiro, vivir ter uma boa para vida, Dios. e no Por fim é ejemplo, um ciclo estamos en vicioso ese que escravizou ciclo a vicioso de que queremos Want tener una to mejor make more vida, money, ganar más have a good life, and dinero, we get into this cycle. vivir mejor, comprar esto, comprar esto. um- Esta mañana estábamos uma pessoa conversando que passou no sobre nosso con meio algo que e que ganha muito estábamos hablando de dinheiro, alguien que só que a vida dele conocíamos entrou num ciclo y que ganaba mucho dinero o gana mucho dinero, solo que fala, ele vende su a vida- felicidade, mas ele mesmo não tem a felicidade. vida entró en un ciclo vicioso y perdió toda la felicidad. Parece que tuviera felicidad, pero él mismo dice, he perdido mi felicidad, a pesar de que tiene muchas cosas materiales y mucho dinero. Porque você está escravizado pelo Este mundo pareciera darnos felicidad a través de muchas cosas, pero al decir verdad, no, estamos esclavizados ter um povo para ele. por medio del pecado, la muerte, Ele quer tirar esse povo do y Egito. pensamos que somos felices, pero no. Pero Dios quiere Então, estava liberarnos, lendo aqui em sacarnos Êxodo, del nos primeiros dominio capítulos de disso, estas cosas. So Vamos I was al reading Exodus here, the first chapter. Éxodo de nuevo, Quando o Senhor disse para el primer Moisés, capítulo, para cuando Dios le dice a falar com Moisés, Éxodo isso, 1, capítulo 5, 5, capítulo 5, Êxodo 5. Exodus 5, Éxodo verse 5, 1, dice Depois, Moisés y Aarón ante Moisés e Faraón. Arão Dice, disseram después a Moisés y Faraó, Aarón assim entraron en la diz o presencia de Deus Faraón Deixa ir y le meu dijeron, povo para que Jehová, el Dios de celebre Israel, uma dice así, festa no deserto. deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. Aleluia. Hallelujah. Aleluya. Egito é escravidão. En There was Egipto slavery hay in Egypt. esclavitud. Parecia que tinha felicidade lá. Parecía que la gente Egypt, it seemed tuviera that people were happy. felicidad allá. Parecia que o dinheiro trazia felicidade. Pareciera que el It seemed that dinero they were nos happy trajera because there was money felicidad. there. Carreira, sucesso. O la carrera Success, profesional, el éxito profesional, lo financiero. But there's no joy Pero there. allí, al decir Mas Deus verdad, quer no se tirar o encuentra seu la povo para uma felicidad. festa, verdadeira Pero ¿qué festa. quiere hacer Dios? Dios Por quiere But God wants his llevar people a su to pueblo experience a true al feast in desierto the para wilderness. A vida da celebrarle igreja una é fiesta. festa. Y The eso church es life is a feast. una ilustración de la Essa vida manhã, de la talvez você iglesia. En la esteja um pouco iglesia carregado tenemos, celebramos. Perhaps this morning A you veces feel- esta mañana tal feel vez heavy with the weight of the world. vinimos precisamos aprender, y irmãos, tal a vez descarregar sentimos todos os el pesos peso del mundo, las preocupaciones del mundo, las ansiedades del mundo. Pero debemos aprender a
a quitar ese peso encima, a liberarnos de esse peso, y celebrar al Deus Señor. dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios Versículo ao Senhor 3, nosso Deus, 5:3. não venha ele sobre Y nós ellos como dijeron, el sombra. Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. No capítulo anterior, capítulo 4, El capítulo anterior, 22 e 23, 4, diz, dirás a Faraó, 22 y assim diz o 23. Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Capítulo 4, 22 dice, le dice Dios a Moisés que le diga a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares, 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O povo de Deus é o seu primogênito. El pueblo de Dios es el primogénito, el primero, el que nace primero, el primogénito de Dios. Y si Faraón no lo deja ir, entonces Dios matará a los primogénitos de Egipto. And in case Pharaoh refused to let God's people go, God said that he would kill his firstborn. E Deus, na sua 10ª praga, And God on his Y 10th sabemos plague, que en esas, las 10 plagas de Egipto, na 10ª praga, a praga da morte aos primogênitos. when he y killed la the firstborn, la décima plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto. Eso está en el capítulo 12 that's when de the Éxodo. Passover was established. A Y aquí en este Páscoa capítulo indica 12 a vemos la morte do institución de la cordeiro pascal. Pascua So y the cómo Passover was Dios instituted les dijo with the que death of the Passover. les habló de el Cordero Em que Pascual. todas as casas do Egito, Y houve esa a noche, la noche dos anterior, primogênitos. So the cuando firstborn ocurrió la in all of plaga Egypt, de la all the muerte de los firstborn primogénitos, were killed. Mas toda a casa de Israel todos los de Egipto, primogénitos de Egipto, fueron imolou matados, o cordeiro pero pascal todos los sem israelitas mais que de ano. habían matado el Colocar Cordero seu sangue nos umbrais da Pascual porta e na y verga da porta, hubieran colocado esa sangre de ese Cordero se livrou dessa en la morte. But puerta, all el the marco de homes la of the children puerta. of Israel had Entonces, slain the lamb. ese hogar que hizo eso no experimentó la muerte de su primogénito. Isto quer dizer que nós somos salvos da morte pelo sangue de Cristo. Y esto representa lo que Cristo hizo. Nosotros merecíamos morir, Por isso no capítulo pero Cristo fue el Cordero Pascual que derramó su sangre, y al creer en la sangre de Él, entonces somos salvos. No morimos, sino que Cristo murió en nuestro lugar. Entre os filhos de Israel, tanto de homens como de mulheres, é meu. Then the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn. Whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. Depois que Deus nos salvou através do sangue do cordeiro, After God saved us through the blood of the Lamb, Entonces, después de que com Dios, fim de nos tirar do mundo, to ese get us Cordero out of derramó the su world, sangre nós y los primogénitos não fueron somos mais salvos, nós mesmos. we are no cuando longer creemos en our eso, own. ya no O somos de Senhor nosotros nos comprou mismos, com seu sangue. ya Cristo nos compró con su Todo sangre y ya le primogênito é do pertenecemos Senhor. a Cristo. All the Quiere decir que firstborn todo belongs to the Lord. A primogénito, nossa melhor nosotros somos los parte é para primogénitos, servir quiere ao decir Senhor. lo mejor, lo Means that whatever primero, we have that's eso le best, pertenece we give it to a someone. Dios. Eu dizia aos O irmãos, sea, de certa forma, ainda quando nós tínhamos muito poucos recursos, quando começou a vida da igreja, Cuando comenzó hace muchos años, comenzamos a crecer como a iglesia gente com muita en Brasil. dificuldade, Muchos teníamos muchas dificultades porque no teníamos dinero para nada In the y beginning nos of the church costaba life, alquilar, it por was ejemplo, difficult financially. un lugar para It was very hard reunirnos, for ¿no? us to rent a place where we could meet. e a gente precisava mobiliar, né, aquele lugar. Y también no teníamos mucho dinero para We needed
comprar muebles furniture, y decorar. Muitas vezes a gente dizia, puxa Muchas vida, veces eu vou decíamos, aproveitar trocar de geladeira em casa, eu levo geladeira velha para a igreja, né? and some people would say, oh, so since I need to buy a new fridge, I'm just gonna take my old one to the church. Não we can ria, use não, the- eu fiz the isso. church building. y muchos decíamos, bueno, como no hay nevera en el local de reuniones, y decíamos, bueno, necesito comprar una nevera nueva, entonces yo me quedo con la nueva y le doy la vieja al salón de reuniones. Y yo mismo hice eso, pero nosotros éramos así, nosotros siempre damos lo viejo, lo peor, lo que nos sobra. Y resulta que lo que acabamos de leer en Éxodo del primogénito es el principio de dar lo mejor, lo primero al Señor. Por ejemplo, nosotros somos, digamos, buenos trabajadores, nos ganamos reconocimientos, premios. Tú en la compañía eres activo, fuerte, primero en todo, ganas todos los premios. Pero cuando vas allá a la iglesia en las reuniones, oh no, yo aquí vine a descansar, me quedo atrás, penoso, ya tal y tal persona es fuerte, déjelos a ellos que tomen, que lideren. Yo me quedo por acá atrásito nomás. Y entonces yo trabajo mucho en el mundo, allá en la compañía, pero acá en la iglesia vengo a disfrutar, a sentarme. Entonces damos lo mejor allá afuera y lo peor al Señor. ¿No somos así? Não vamos dar o melhor para o Senhor. No, vamos a dar lo mejor al Señor. Porque no dia da Páscoa, ele resgatou o nosso primogênito. ¿Por qué? Porque el día de la Pascua Él rescató el primogénito. Y el primogénito le pertenece. Do Senhor. El primogénito es el derecho del Señor. O melhor de nós é para servir ao Senhor. Y ese principio del primogénito dice lo mejor de lo que tenemos, de lo que somos, es para el Señor. Por ejemplo, lo mejor de mi dinero es para el Señor. Lo mejor de mi habilidad es para el Señor. Lo mejor de mi tiempo, el mejor tiempo es para el Señor. La mejor energía que yo tenga es para el Señor. Entonces, todo lo mejor que tengamos es del Señor por derecho, porque Él rescató lo mejor, ¿no? Vamos al Versículo 4. capítulo 19 de Éxodo, versículo 4. 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora de los primogénitos. Y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Embora o povo tinha viajado pelo deserto, pisando em cima de areia quente, El pueblo de Israel había estado caminando por el desierto encima de caminado sobre tierra caliente del desierto o piedras. Era un viaje muy difícil, pero Dios al mismo tiempo, de hecho, los traía en alas de águilas. ¿Por qué? Porque los sustentó completamente, ¿no? Es como si a veces, muchas veces en nuestras vidas caminamos con dificultad, pero cuando dejamos que el Señor nos lleve, nos lidere, a veces tú caminas o llegas a algún lado de, ¡wow! Llegué, no sé ni cómo lo hice, ¿no? Es como las alas de águila, el Señor nos lleva. Y por ejemplo, el pueblo israelita estuvo en el desierto 40 años y su ropa no envejeció, sus sandalias no envejecieron. ¿Tú tienes un par de zapatos que dure 40 años? Si tienes uno, dígame por favor, porque quiero comprarlo. Y no en calle pavimentada, sino en el desierto caliente. Entonces el Señor los llevó en alas de águila, ¿no? ¿Y para qué? El versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Verse 5, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my commandment, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Se ouvimos a voz do Senhor, guardar a sua aliança, nós seremos essa Entonces, si propriedade escuchamos la voz del Señor y peculiar guardamos su dentre pacto, todos os povos. seremos Essa palavra la propiedad propriedade especial, peculiar, tesoro em espanhol, especial. se eu não me engano, é traduzido para especial tesouro, não é especial tesouro. En español, Em inglês também é special treasure, né? en español es la traducción tesoro especial. Tesouro, o tesouro especial. So if we obey the Lord's voice and keep his commandment, what will be his special treasure? Que é tesouro especial? ¿Y qué es un tesoro What's a special especial? treasure? ¿Qué es un tesoro especial? Seu filho pode ser seu tesouro Por especial. ejemplo, tu hijo o Maybe hija your puede ser son, tu your tesoro daughter, especial, your ¿no? children, they are a special Cuando está treasure. pequeño, Você mais ama, es lo que mais tú más valoriza, é amas, lo seu que tú más valorizas. Eso es tu tesoro So the especial. thing that you value the most is a special coisa que treasure você to não you. deixa ninguém tocar. menino Eso dos que teus tú no olhos. dejas, So- no dejas something que that you nadie like to toque, let tu hijo o anyone hija Irmãos, o povo de tus Deus ojos. é tesouro El especial. pueblo de Dios es eso This is para what Dios, lo God's que Él más people is ama, to lo God que is Él más special. valora. Todos os povos, Entre nós todos somos los pueblos, tesouro nosotros, los hijos de Among all Dios, el peoples, pueblo de we are Dios, somos God's su special. E tesoro vós me especial. sereis reino de sacerdotes Y seremos nação santa. reino de sacerdotes, versículo 6, y gente santa. Reino de sacerdotes. Kingdom of Reino de priests. sacerdotes. Reino implica em governo. Un reino habla de un Kingdom implies gobierno. that there is a government. Eso es el versículo Reino implica em 6. reinado. Reino es un reinado, un gobierno. E implica Hay também alguien, conquista da terra. A kingdom implica implies someone reino over y the también kingdom, and conquista, that conquista piece of de land algo. was taken, conquered. E sacerdotes Y refere-se sacerdote ao se refiere a un servicio. Priest refers to the service. Nós então somos povo, Entonces nosotros somos un pueblo que, somos por un lado, reino, somos un reino, reinamos, y por otro lado también In other somos words, we're a sacerdotes. people Tenemos who dos we are a aspectos. kingdom and we are also priests. Tá bom, então vamos lá, vamos para Sigamos entonces. Números, Vamos al libro de Números, Números, capítulo 3. Let's go to Numbers chapter Génesis, Éxodo, Levítico, A Números. partir do capítulo 3, Capítulo 3, Deus, Números 3. A partir de este capítulo 3, Dios le estaba dando instrucciones al pueblo de Israel dizer como seria o sacerdócio para dentro decirles do povo de Deus. cómo era que ese sacerdocio, lo que acabamos de mencionar, se llevaría a cabo. How the priesthood should work. Todo sacerdócio é ofício dos levitas. Y el sacerdocio en ese entonces del Antiguo Testamento Eu era não sei se vocês têm esse hecho conhecimento. por Os los levitas. ¿Por qué? No sé si sabían representantes que los dos levitas primogênitos de eran Israel. los representantes de los primogénitos de Israel. They are representatives of the fathers of Israel. No dia em que passou o anjo exterminador matando todos os primogênitos Cuando dos el egípcios ángel exterminador mató a los primogénitos de e Egipto preservando os y primogênitos preservando a los do povo de Deus, primogénitos del pueblo de Dios, lo que leíamos en Éxodo 12, The Egyptians. o sangue do cordeiro la resgatou sangre del cordero que os ellos inmolaron, primogênitos do mataron, povo de Deus esa sangre para rescató los primogénitos del pueblo de Dios para Dios. O Firstborn sea, among the children of Israel unto God. Então, os primogênitos de Israel não são mais de Israel. entonces los primogénitos de Israel no son más de Israel, ¿cierto? Ya hablamos de eso. Os primogênitos de Israel agora pertencem a Deus. Sino que esos primogénitos salvos por la sangre del E cordero Deus, ya então, pertenecen tomou a os Dios levitas y em Dios lugar dos primogênitos de tomó Israel. los levitas So God took the en lugar de los Levites primogénitos de Israel como representantes de esos primogénitos. Do you understand what I'm talking Então, os levitas são Entonces los levitas representam os primogênitos do povo de Israel. representan los primogénitos de Israel Eles são grupo y ellos son un especial, grupo rescatado especial, pelo sangue do Cordeiro, rescatado, para separado servir ao Senhor. para el propósito especial de servir a Dios.
firstborn who were rescued by the Lord so they could serve him. Você é um levita? Are you ¿Usted a es un Levite? levita? ¿Sentido figurado? A ¿Usted es sua un melhor levita? parte foi tomada Lo cual quiere para decir Deus. que la mejor parte que usted tenga es para Whatever you have, that's Dios. best. Todo lo que tú tengas, que es lo mejor que tengas, es para Dios. Primogênito do servo da sua casa e o Inclusive en el Antiguo dos seus Testamento, animais el primogénito del foram animal, el resgatados pelo primogénito sangue de la do Cordeiro. cosecha, el The blood primogénito of the del Lamb rescued del your siervo y firstborn sierva and the que firstborn of all the trabajaban en las beasts casas de los Los israelitas. Todo lo que era lo primogênitos primero, foram lo mejor, representados era pelos de levitas. Dios. E os levitas têm por ofício Y los o levitas And the Levites eran esos representing all the representantes y el firstborn. oficio de los levitas era el sacerdocio. sacerdocio. Números 3, versículo 11. Vamos al 12, número 13. 3, versículos 11, 12 y 13 del libro de Números. Disse o Senhor a Moisés, eis que tenho eu 11. tomado os Habló levitas do además meio dos Jehová a filhos de Israel, Moisés diciendo, em he aquí lugar yo he de tomado a los todo levitas de entre los primogênito hijos de que há na Israel madre en dos lugar de Israel, todos e los os primogénitos, levitas serão meus. los primeros And the Lord nacidos spoke to entre los Moses, hijos de saying, Now Israel. behold, I Serán myself pues have taken míos los from among levitas. the children of Israel instead of every firstborn Porque who opens the womb todo of the mother. primogênito é meu. Porque mío Desde es os todo dias primogénito. em Desde que el día en feri que a yo todo hice primogênito morir na a terra todos do los Egito, primogénitos en la tierra de consagrei Egipto, para mim todo santifiqué primogênito o de Israel, consagré desde o para homem mí até o a animal, todos será los meu. primogénitos en Eu Israel, sou así o de Senhor. hombres como de animales. Míos serán yo Jehová. In the land of Egypt, I sanctified to myself all the firstborn in Israel. Então Deus mandou Moisés Entonces e Arão Dios fazer mandó a Moisés y a Aarón a contar quantos levitas nós temos. cuántos levitas So había God en ese sent, entonces. Moses to Versículo take a census 15. of all the firstborn and how many there were. Os filhos de Levi Y los são hijos três. de Leví Coate, eran tres: Gerson, Gersón, Coate Coat The sons y of Merari. Levi were three. e Gerson Versículo 17. contaram os né, Y cuando contaron los de Gersonitas, Gersón os coatitas e os meraritas, y Coat y somando Merari, cuando todo deu contaron todas esas 22 tribus de esos mil. tres hijos de Leví, So Contaron all the children of Gerson, Kohath, and como Merari número were total 22,000. Isso também, 22,000, que es el todos versículo os que foram contados, 39. levitas contados por Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo Entonces os fueron todo homem de 22 um mês para mil. cima foram 22 mil. Versículo That's in 39. verse 39. E se você somar Entonces, os números, e você vai ver uma diferença aqui, porque se você somar vai dar 22.300. pero si tú sumas de hecho los versículos anteriores que dicen 22,000 los people. valores, los Dizem números de que cada provavelmente tribu, tenha erro de escriba aqui no de Coate. dan 2.300, no 22.300, no 22. Entonces, algunos dicen que tal vez puede ser que haya un error ahí de los escribas, porque hay una palabra acá en unos versículos que es muy parecida por una palabrita. Entonces, puede ser que se haya traducido mal. Entonces acá dice 22.000, no 22.300, ¿no? En el original. Aí Deus então mandou contar o número de primogênitos. En fin, siguiendo, entonces Dios después de esto mandó a contar todos los primogénitos, ya no solo de Leví, sino de todas las tribus de Israel. Entonces ese número total dio 22.273. Sobraram 273. 273. Então tem 273 primogênitos que não têm representação entre os levitas. Entonces había 273 primogénitos de todos los israelitas que no tenían representación entre los levitas. Versículo 44. Vamos al 44 y 45 del mismo Disse o Senhor a capítulo Moisés, 3. toma os levitas em lugar de Luego todos habló os Jehová a primogênitos Moisés dos diciendo, filhos toma de los Israel, levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo soy Jehová. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que excedan a los levitas, tomarán 5 ciclos por cabeza,
conforme el ciclo del santuario los tomarás. Eso es versículo 46, 47 y 48. Entonces, ese excedente de 276 tenía que ser rescatado, ¿no? Porque de nuevo es el principio de rescatar a los primogénitos. os que são demais entre eles. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. He is redeemed to Aaron and his sons. Então todos os primogênitos foram representados. Entonces, And with después de that, ese all the rescate firstborn del dinero, were represented, ya they had a todos los representation by primogénitos the tenían E os representación entre los levitas levitas. são pra fazer o quê? ¿Y qué hacían los What are levitas? the Levites responsible for? Vamos a ver. Eles são responsáveis. Eran responsables Dá uma de... olhada aqui, ó. Vou só ler Vamos capítulo al 3, capítulo 3, versículo versículo 25. 25. Still, chapter 3, verse 25. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação. A cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda, su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. 26, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, Verses 25 asimismo and sus 26. cuerdas para todo su E servicio. os coatitas, Y los de Coat, la tribu de Coat, o de los hijos de Coat, eran la familia de los amramitas, la familia de los israelitas, la familia do santuário com que ministram e o reposteiro de todo serviço Dice- a eles devido. estaban a cargo, Verse 27 and 28. E 36 fala dos 31, a cargo de ellos estará el terão a arca, seu cargo as la tábuas mesa, do el tabernáculo candelerio, los e as altares, los suas utensilios del travessas, suas santuario con que colunas, ministran y el suas velo bases, con todo. todo o seu Ahora el utensílio, versículo todo o 36, serviço a eles, los hijos de Merari, la familia de Merari, todo estará a la o custodia de las bases, tablas del suas tabernáculo, escadas e as suas sus barras, sus portas. columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. ¿Por qué estoy hablando de Eu quero esto? mostrar para vocês Quiero que mostrarles que Deus nuestro Dios es extremadamente I want to organizado. show you that our God is extremely organized. no passado entre nós En el quando pasado, organização, cuando hablábamos de arrepiava organización, todos nossos pelos, nos daba organização. piel de gallina, como In que the no past, whenever we queríamos talked hacer about eso, como being que era organized and anatema. organization, we didn't like it. No Mas, nos irmãos, gustaba. O meu corpo é um organismo. Pero si mi vivo, cuerpo es un é organismo a organização vivo mais perfeita y es que la existe. organización más perfecta, Brothers and perfecta sisters, que our body is an existe, organism. la cual fue It is creada the por Dios, most perfect organization there is. Deus não é de confusão. Dios no es un Dios de confusión. Our God is not a God of confusion. Deus é um Deus de ordem. Dios es un Our Dios de God is a orden. God of order. Por que de repente entrei nesse assunto? ¿Por qué entré en este asunto de A repente? igreja Porque la é iglesia, o corpo de Cristo. que es el cuerpo de Cristo, E no corpo de Cristo y en há el cuerpo de serviço. Cristo In the body hay of Christ, servicios, there's ¿cierto? services. Ao sacerdócio. There Hay is un the priesthood. sacerdocio. Por exemplo, Por ejemplo, recepção, la recepción, tenemos recepción, quem cuida de crianças já foram cuidar de el servicio de niños, aquellos que cuidan a los niños ya están allá sirviendo a los niños. tem serviço de También hay servicio de música, servicio de proyección audiovisual, serviço de gravação, servicio de grabación, Recording, music, instrumentos, ¿no es eso? todos os tipos de Entonces serviço, hay serviço todos de tipos de adolescentes, serviço de servicios, jovens. servicio de we have adolescentes, de young jóvenes, people's, children's service. Irmãos que cuidam do y son bem-estar hermanos dos y casais. hermanas que There's some cuidan who take también care del of the bienestar couple, de las parejas of the o de los elderly, ancianos de não la é? Das tercera edad mulheres, of o de the las women. nós mujeres. temos todo Entonces tipo tenemos de todo serviço tipo de servicios. para ¿Para que qué? o povo de Para que el Deus pueblo possa de ter no pueda, ambiente de bem-estar, possa crescer e se multiplicar. en un ambiente de We have all organización, de sorts of bienestar, services, de so God's servicio, pueda people crecer, within this para que realm todos can podamos multiply. crecer E todo esse saludablemente. serviço sacerdotal Y todo não ese servicio pode sacerdotal ser no feito puede de uma hacerse maneira de una manera All of improvisada. this priestly service cannot just be improvised. Deus é um Deus de ordem. Dios es un Our Dios de God is a orden. God of order. Deus deu exemplo aqui. Dios dio un Ele ejemplo aquí en lo que estábamos o leyendo. escopo da responsabilidade de cada A cada dos filhos de familia de Leví les God here dio we can see that God todo el gave each of the extracto sons of de todas las Levi tareas y the scope of their responsabilidades que responsibility. iban a Ele tener detalhou muy detalladamente in detail. esto y esto.
del encargo y responsabilidad de cada uno. Então, assim como Entonces, de la cada misma dos manera, serviços para o bem-estar do povo, para crescimento e multiplicação cada do uno de povo los de Deus, servicios para el precisa bienestar ser del muito pueblo bem de feito Dios e te tiene que detalhado. ser de una manera bien hecha y de una manera muy detallada. Quem participa do Por ejemplo, serviço de los que recepção participan de la recepción tienen que qual é saber, a sua responsabilidade, saber cuál es su responsabilidad, cuál es qual o seu el foco. objetivo de la recepción, cuál es el enfoque de la recepción, del servicio de recepción. Não é só introduzir a pessoa aqui para dentro da sala, então está feito o meu trabalho. No es solamente entrar personas a la sala acá de conferencia y ya fue hecho. No, cada servicio es un sacrificio de fe. Nós cuidamos bem de cada através do serviço, para que a fé dessa pessoa Porque possa ser ajudada a cuando crescer. servimos de una manera especial, excelente, cada persona es cuidada y eso le ayuda a esa persona a crecer en fe cuando son bien cuidados. Inclusive las sillas, si las sillas están bien organizadas, están cómodas, esa persona que se sienta va a estar cómoda, bien servida y podrá concentrarse en escuchar la palabra de Dios y crecer en la fe, ¿cierto? No es un servicio meramente material. Entonces, todo lo que hacemos tiene como meta el crecimiento en la fe. Y nuestro servicio debe ser cada vez más ordenado. Las responsabilidades de cada quien necesitan estar más claramente definidas. Y en el Brasil, estos últimos 2 años hemos estado hablando sobre esto. Y el servicio de las iglesias han mejorado y han llegado a un nivel de excelencia. Pero en marzo de este año hablamos que en marzo de este año en las conferencias de Brasil hablamos de que necesitamos entrar en un nuevo ciclo. ¿Cuál es este nuevo ciclo? Es para consolidar todas esas mejoras que tuvimos en los servicios y consolidarlas. No sea, por ejemplo, no es que a veces somos mejores y a veces no, entonces a veces alcanzamos cierto nivel de excelencia, a veces no. Entonces consolidar significa que no, es consistente, el nivel de excelencia es establecido, todas las veces es excelente. Eso significa consolidación. Y esto es para que la fe de las personas pueda crecer y también ellos se puedan multiplicar. Cada servicio entonces debe tener esta meta. Por ejemplo, cuidar a nuestros niños de una excelente manera. ¿Para qué? Para que ellos en un futuro puedan tener fe, esa fe sea cuidada, ellos puedan ser pilares de la iglesia. Cuidar a los adolescentes con la palabra de Dios, pastorearlos, para que ellos puedan ser personas fuertes, sólidas en la palabra de Dios, para que puedan, los adolescentes necesitan identidad, están formándose su identidad. Y la referencia para ellos, el norte para ellos es la palabra de Dios. Vamos a cuidar a los jóvenes para que ellos no se pierdan en el mundo, para que se conviertan en la parte fuerte de la iglesia. Y de esa manera queremos hacer el mejor servicio en la iglesia, de nuevo, de una manera muy definida y clara y detallada. Y los hermanos también me preguntarían, pero Pedro, tal
pues tú quieres que nos convirtamos en la iglesia como una corporación, una organización empresarial, ¿no? Humana. Isso há empresas fazendo corporation. Porque hay muchas empresas melhor do que nós. que hacen las cosas de una manera mucho mejor Qual a diferença? que nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia Qual a diferença entre, entre a igreja e uma empresa? entre una iglesia y una empresa? Business and the church. Eu vou te dizer uma coisa. Les voy a decir algo. A diferença La diferencia é que todo esse serviço bem es que organizado los servicios bien organizados y bien hechos está com son para cooperar con el mover de Dios. Well, because we want to cooperate with God. Em outras palavras, a diferença é que quem manda aqui Y la diferencia en que quien manda en la iglesia es Dios. Commands us. No es una persona como en las não é empresas. a organização, No es una organización la que manda. nem sequer o nosso planejamento, Y ni siquiera nuestros a nossa planes o nuestra programación. a nossa programação, certo? Talvez você não entenda muito ainda o que Tal eu tô vez falando. no entiendas mucho lo que estoy compartiendo. Jonathan, dá para mostrar Jonathan, aquele acampamento? un hermano que está a cargo. You may not have understood what I'm trying to say, but we have something we want to show. Jonathan quiere mostrarles un video acá. Pegando de surpresa. Eu vou mostrar para vocês, ó, no capítulo 4, versículo Vamos, mientras él se prepara, Numbers chapter capítulo 4, verse 4, 15, versículo 5, Versículo- verse 5. Quando 4, 5. capítulo 4, 5. 4, 5. Quando partir o arraial. Números 4, 5. Quando partir o arraial. Cuando haya de mudarse el campamento, Pois Arão e seus filhos ao partir o arraial. Quer dizer, versículo 15, a 4, 15. organização Cuando é acaben a necessária Aarón y sus hijos de cubrir para el não santuario haver y confusão todos los entre utensilios del desordem santuario, quando o cuando haya de mudarse en el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Entonces, la organización de lo que estábamos hablando, de los utensilios, del santuario, de todo eso, esa organización era para uma situação que cuando el tabernáculo se moviera, ¿no? El pueblo de Israel se moviera, era para que no hubiera confusión cuando se movieran. nosso Deus não é estático. A ver, cuando estamos en una situación estática, E quando Deus se move e se não es fácil, ¿cierto? Porque nada cambia. Pero nuestro Dios no es estático, nuestro Dios se mueve. tudo vira uma bagunça. Entonces, si nos movemos y no estamos bien organizados, habrá confusión. Vou mostrar aqui na figura. Y quiero mostrarles un poco acá en un video. Você na figura. Quiero mostrarles. O povo ainda tem um ponto ali, né? Ó Senhor Jesus. Então o povo de Deus acampava ao redor do tabernáculo. So the God's people, the children of Israel, they would set their tents around the tabernacle. O tabernáculo é o centro do nosso Y sabemos que hay en Números y en el Antiguo Testamento el tabernáculo, que era esa reunión, ese lugar donde estaba la presencia de Dios, era el centro del campamento de todo el pueblo de Israel. Entonces eso significa que Dios, la presencia, es el centro de nuestras vidas. Y alrededor del tabernáculo estaban todas las tiendas de los hijos de Leví. E na entrada estavam as tendas de Moisés, Arão e seus filhos. And at the beginning was the tent of Aaron, Moses, and their children. E num círculo externo estavam as 12 tribos de Israel. And making an outer circle. Acá detrás de mí estamos proyectando una imagen, una ilustración del campamento del pueblo de Israel. El tabernáculo está allá en el centro, ¿sí lo ven? En el centro, ahí en el centro de todo. E aqui
aqui é lado oriental, nascente do Este sol, lado lado leste. oriental, donde nace el sol, era el lado Leste este. é ao lado da entrada do tabernáculo. Estaba la entrada del E a tabernáculo. entrada do tabernáculo, aqui estavam as tendas de Moisés, Arão e seus filhos, sacerdotes. Y ahí, cerca de la entrada, a ese lado, estaban las tiendas de Moisés E ao sul y de do sus tabernáculo hijos. estavam os filhos de Y ahí cerca al tabernáculo, al lado sur, estaban los hijos de Coat, ¿no? Los levitas. e ao ocidente Al occidente, cerca al tabernáculo, estaban los do Gerson. hijos de Gersón, el segundo hijo de Leví. Ao norte Y al lado norte estaban las tiendas de los hijos de Merari, el otro, el tercer hijo de Leví, ¿no? Y sus familias. do lado leste Y después, más lejano al tabernáculo, al mismo lado oriental, estandarte de Ruben. estaban todas las familias Três de, de Rubén, Issacar, Isaacar, Issacar, Judá, perdón, Isaacar y Zebulón. Judas, Perdón, Judá, Judá, Issacar, Isaacar y Zebulón. mas Deus chama essas três tribos Entonces Dios llama, se refiere a de Judá. estas tres tribus. De hecho, Dios las incluye dentro de Judá. Quando El- andam, aqui tem a bandeira estandarte. Entonces al frente tienen, cuando las tres tribus del lado oriental se mueven, Seguem atrás dessa todas bandeira. son guiadas por una bandera de Judá. Y solamente dice Judá, no dice las tres, sino Em Judá. seguida vem o Bueno, arraial de Ruben. Al lado norte, Pertence a esse arraial a tribo de Ruben, Simeão e Gad. perdón, sur, están las tres tribus de Rubén, Simeón y Gad. Ficam ao sul do tabernáculo. Entonces esas tres tribus y todas esas tiendas están al lado sur, ¿no? Al lado occidental, más lejano del tabernáculo, está también el grupo de Efraín, Que compõem o arraial de Efraim, y Manasés y Benjamín, pero esas Manasés y Benjamín son incluidas dentro de Efraín y se mueven sobre la bandera de Efraín, ¿no? Solo entonces así como el otro lado oriental. está o arraial de Finalmente al norte pelas tribos estaban las tribus de Dan, Asher y Neftalí, y la misma situación, todas son incluidas bajo Dan y con una bandera de Dan. não montou esse acampamento que fica parado. Pero Dios no organizó este campamento de esta manera tan especial, solamente para que se quedaran ahí estancados. No, porque Dios no es un Dios que se queda estancado, es un Dios que se mueve. Dios quiere ir al frente, quiere moverse, progresar. Na sua economia. Dios quiere avanzar en su economía. Ele quer terminar com essa era e Dios quiere terminar esta era y traer su reino. Here's his kingdom, and he wants the coming age to come. mas mesmo parado, dá uma olhada na organização. Pero mira ahora, antes de moverse, qué tan organizados son. They're stopped. Tremendo, ¿no? Miren esta foto. Organized they are. Sabe quem são aqueles dois rapazes ali, dois homens ali? Do you know who these two are? ¿Saben quiénes son esos dos que están ahí en la montaña mirando? Vocês lembram que alguém contratou Balaão? ¿Saben que alguien contrató a Balaam para que trajeran maldición sobre los peces? ¿Se acuerdan quién fue? Balak, que era como un... E contratou, To curse the children. Contactó al profeta Balaam. ele não conseguiu amaldiçoar. He couldn't do it. Pero Balaam no pudo maldecirlos. Y varias veces sucedió. Alto de monte. So he went Y después lo llevou a una montaña alta. Ahora le digo, ahora tú me vas a maldecir este pueblo de Israel. Entonces cuando vio esa organización, well organized they were. ¿qué vio? Como é que é? Conforme. Dijo, qué tan maravillosas son las tiendas de Jacob. Beautiful are the tents of Jacob. Se fossem o acampamento dos filisteus, Si fueran el campamento de los filisteos, era desorganizado. The Philistines. Totalmente desorganizado. mas os filhos de Israel, Pero los hijos de Israel eran tan organizados. Miren, porque Dios es un Dios de orden. Children of Israel, God's people, they are organized because our God is a God of order. por isso nós não podemos fazer de Por eso no podemos hacer las cosas de cualquier manera. That's why we cannot just carry
en los servicios de la iglesia. in the loose way. Mas qual a diferença? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que les quiero decir. É que eu vou ler daqui a pouco para vocês. We'll read something else. Aqui sobre o tabernáculo está uma nuvem. But there was a cloud upon the tabernacle. Quando o tabernáculo terminou, acabou de ser feito, a nuvem encheu o tabernáculo. So as they finished building the tabernacle, Entonces, como ven acá en la ilustración, hay una nube, ¿cierto? Saliendo represents the presence del tabernáculo. Eso se refiere a la presencia y la gloria de Dios. Entonces, cuando se organizó todo de esta manera tan especial, ahí entonces ya vino la gloria y la presencia de Dios, y la presencia de Dios llenó el tabernáculo. Esa nube representa a Dios mismo. Eu vou explicar. Olha só como Deus é maravilhoso. Muy maravilloso. Vamos a explicar un poquito más. No deserto. Imagínate este tipo de campamento en el desierto, ¿no? Tan lindo, tan organizado. Viveu no deserto. ¿Alguien ha vivido en el desierto? ¿Alguno de ustedes? lived in the wilderness. Durante o dia é sol, Durante el día era un sol, hace un sol sol de matar. extremadamente caliente y las personas pueden morir bajo ese sol. Era calor de quase 50 graus. Era un calor de casi 50 grados centígrados. Mata mesmo. Person can actually die. Una persona puede morir. Um aqui sobreviveria 40, Nadie sobreviviría en el desierto 40 años bajo el sol. mas Deus era 40 years in the wilderness. Pero Dios, ¿qué hizo? Los protegía por una nube, una nube. e de noite And at night, no deserto é frio. Y de noche no hacía en el desierto mucho hielo. at night in the Las wilderness, temperaturas bajan extremadamente y puede la gente morir de frío. Torna coluna de fogo. Y esa nube, esa columna de nube se convertía en una columna de fuego para calentar al pueblo. De iluminação pública. Y no necesitaban hacer iluminación pública porque esa nube de fuego también les traía luz. Pouco de luz em casa, nas tendas. and they all in their tents, they had a little bit of light from Então, the como pillar of Deus é fire. cuidadoso. Entonces Dios como es cuidadoso y detallista con su pueblo, ¿no es así? Atravessando deserto abrasador, ¿Usted está atravesando un desierto fuerte en tu vida? Wilderness in your life right now, Deus com a sua cobertura te protege. Dios te va a cubrir con su cobertura. Você está passando um inverno. ¿Tú estás pasando un invierno fuerte en tu vida? after a very difficult winter in Deus your é o life, fogo que te Dios es el fuego que te calienta. to warm you up. Ele cuida do seu povo. Dios cuida a su pueblo. Agora, imagina a nuvem agora vai sair. Ahora, imagínate que la nube se va a quitar. Si Dios no hubiera organizado todo, sería un desorden Todo mundo, cada muy tremendo a la hora de salir, ¿no? para sair. Imagínate, si nos orden cada uno, alista su tienda, alista sus cosas, vamos a salir, vamos acá, rápido, 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 rápido. Entonces habría una confusión y morirían porque eran 2 millones de personas las que estaban en este campamento. Imagínate, 2 millones de personas sin orden, bajo confusión, ¿cómo sería? De ler com vocês todo Yo iba a leer un poquito de números, pero Deus definiu. en números habla de todo eso, pero quiero mostrarles algo más. Quando a nuvem Quando começar la- a iniciar a movimentação, Cuando la nube se movía, porque era lo que lideraba al pueblo, los sacerdotes são os primeiros a entrar no Santo dos Santos e Santo Lugar. eran los primeros que entraban en el santo lugar y el lugar santísimo Holy of holies, the holy place. Eles del tabernáculo. colocar cobertura ¿Qué hacían ellos? Ellas santíssimas. cubrían las cosas santas del tabernáculo, Não podem sequer ver. porque los levitas no podían ni siquiera ver esas cosas santísimas. El arca, por ejemplo, no la podían ver. La mesa de la proposición, el altar de incenso, los panes de la proposición, todo tenía que ser, Detalhadamente escrito aqui. todo estaba detalladamente cómo los tenían que cubrir y cómo los sacerdotes tenían que hacer eso. Given to them in detail. Uma vez que os sacerdotes fizeram cobertura, Una vez que los sacerdotes envolvían y cubrían todo lo que era santísimo, já podem pegar essas coisas santíssimas. los hijos de Coat entonces venían y
tomaban esas cosas santísimas que ya habían sido previamente y apropiadamente empacadas. Y después los hijos de Gersón tábuas, colunas, tomaban las columnas, las tablas del tabernáculo, ¿no? Que paraban ese tabernáculo que era como una tienda especial. Take all the columns and pick up those things. e os de Merari poderiam Y pegar los de parte Merari externa, posterior, entonces venían y tomaban las cosas externas de la tienda del tabernáculo. Entonces cada uno sabía qué iba a hacer exactamente. Exactly what they had to do. e a ordem tem Y, que la, ser feita. y el orden era en un orden especial que las hacían. Manual de procedimento. Dios escribió un manual de procedimientos. ¿Usted cree en eso? Un manual. Donald, aquele menino, ele não sabe nem ler, né? Mas ele sabe que ele tem que apertar esse botão, tem que apertar Es como esse el- botão, manual de procedimento. La persona en McDonald's que a veces no ve todo ni entiende todo, pero Por você, sai um minutinho. presiona número 1, número 2, número 3 de la caja registradora, en fin. O que é pra ele? X tudo. Então, irmãos, ali, Dios ele é entonces maravilhoso. es tan maravilloso que cuando esa columna se empezaba a mover, Imediatamente o sacerdote já tem que saber o los que sacerdotes tenían que inmediatamente imediatamente os filhos sabían qué de hacer. Coate, os filhos Y los de de Coat y los de Mereré y Gersón sabe o que cada sabían exactamente qué hacer y qué cargar y qué tomar, qué organizar, etcétera. Their children, the sons of Mas quem segue a nuvem? Quem segue a nuvem? ¿Quién sigue la nube primero también? ¿Cuál era? Era Judá y el lado de Judá oriental. Judá con su bandera de Judá with the banner lideraba el lado oriental y y las otras dos tribus de Isaacar y Zebulón lo seguían. Inmediatamente después after that. Seguem os Gerson, seguía Gersón y Merari a carga con la carga de do tabernáculo. tabernáculo, ¿no? De las partes que les tocaba. Y después el lado sur O arraial de de Ruben. Rubén. E depois é que vão os Y después los de Coat, los hijos de Leví de Coat. Y después de eso, el lado The camp of Ephraim, E por último, o estandarte de Dan. the camp occidental. Dá uma, Y por último, la parte norte de Dan. os irmãos verem. Entonces, este es el orden. Aqui é mais ou menos o esquema, né, que eu expliquei para vocês. Aqui é o tabernáculo. so it's the tabernacle. Tá? Aqui é o lado leste, aqui é o lado do nascimento do sol, That faces east. tá? Onde ficavam Este es Moisés, otro- os filhos de Arão, Moses, Aaron, tá? the Aqui é o children of santo Aaron. dos santos, santo Estoy explicando lo que le estaba diciendo. bronze e altar El lado tabernáculo adentro, le estaba explicando We're covering os levitas, filhos de Gerson, filhos de Merari, e os filhos Los de del- Coate, est- e cada um the children of sabia o que ia, as tribos acampavam ao Esto es lo que redor estaba do explicando. local Todo esto escolhido. muestra, ¿no? El acampamento, la manera de acampar, las banderas, la nube. Uma empresa, Entonces la diferencia de nosotros entre nosotros y una empresa tudo organizado, todo serviço bem feito, es que aunque tengamos todo organizado, serviço não manda nada. ese servicio no manda nada. Quien manda, ¿quién es? La nube. La nube lidera. La nube es Dios. La nube se mueve, nos movemos. La nube se queda quieta, nos quedamos quietos. charge is this cloud, this Se a- pillar of smoke. Quando a nuvem se movia, Cuando la nube se movía, mire cómo se mueve. When the cloud moved, o povo La nube se mueve. atrás. El pueblo iba detrás de la nube. Aí, essa é a nuvem, tá? Esa es la dirección de marcha. Vamos ler. Números capítulo 9, isso, né? let's go to Numbers chapter 9. Vamos al número capítulo 9. Versículo 15. Verse 15. 9:15. No dia em que foi erigido o El día que el tabernáculo, tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la Now, mañana. the day that the tabernacle was raised up, Capítulo 9, versículo the 15 testimony, from de evening Números. until morning, it was above the tabernacle like the appearance of fire. assim era de contínuo, quer dizer, é permanente isso.
16. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. The cloud covered by day in the appearance of fire by night. Quando a Capítulo, nuvem se versículo erguia 17. sobre as Cuando se nuvens, alzaba la nube del os filhos de Israel tabernáculo, se punham los hijos de Israel partían. Whenever the cloud was taken up from above the Y en el lugar donde la nube tabernacle, paraba, the children of allí Israel would acampaban los E hijos de no Israel. lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. and in the place where the cloud settled, there the children of Israel would pitch their tents. Presta bem atenção no comecinho do versículo 18. Ahorita el versículo 18. Al mandato de Jehová, At the beginning of verse 18, los hijos de Israel partían. O mandado do Senhor. El mandato de Jehová. Entonces aquí vemos, Manda é o ¿quién manda? Lord is the one El Señor, Jehová. Ele tem poder absoluto. Él tiene poder absoluto. Os filhos de Israel partiam Los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. tempo em que a nuvem Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Israel would journey. At the command of the Lord, they would camp. As long as they could stay, as long as the cloud stayed above the tabernacle, they remained in camp. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, 21. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, Continued long many days above the perdón, tabernacle, the children of 20. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban. nuvem ficava poucos dias. El 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partía. Seguindo a ordem do Senhor, Entonces todo era de acuerdo a la orden y al mandato del Señor. few days according to the command of the Lord, they would remain encamped, and according to the command of the Lord, they would journey. vocês talvez lendo assim, é muito No sé si esto es fácil de, digamos, no entender cuando se mueve muy rápidamente, ¿no? Se leemos. ¿Tú te imaginas administrar tu casa sem programação. sin programación? If you imagine just taking care, just managing your household without planning things out. Você Si sabe no- amanhã si se no- o Senhor vai partir ou não. Tú no sabes You si don't know if mañana, maybe the Lord will move that way tomorrow. si el Señor se mueve en esa dirección o esa dirección, tú no sabes a dónde va a ir Dios. Porque Dios, Ele não deixou com a gente Él no nos dejó programação. una hoja de programación. Something without Vamos a hacer esto mañana, esto pasar. No, Fazer isso no dia tal, ele vai fazer. Não. no sabemos lo que Dios va a hacer en el futuro. No sabemos. this and that day I will do that. Jesus disse: o vento sopra para onde ele quer. Jesús dijo, el viento sopla para donde quiera ir, ¿no? Ele falou para Nicodemo: Le dijo a Nicodemos eso. o vento sopra para onde quer, você El- não sabe de onde Tú no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va el viento. Así es Dios mismo, ¿no? Assim é todo Todo hijo que ha nacido de Dios, del Espíritu, Born of the Spirit. es así. Espírito. El Espíritu va para donde la dirección que nosotros no sabemos cómo prever eso. The Spirit's gonna lead you. A comportagem dinâmica El comportaje dinámico es algo sorpresa para nosotros. Corportage was a O Senhor, surprise to us. o Senhor de repente deu essa direção. El e Señor nós dio esa somos dirección. a bênção. Y vamos en esa dirección y está siendo una bendición. There's been blessing. Deus Dios no não programa, ele tem programa, um caminho Él tiene diferente do su nosso. propio camino diferente a nuestro camino. Which is different from ours. Então, para nós que Entonces, seguimos ao Senhor, irmão, para nosotros que seguimos al Señor tenemos dificultad, ¿no? A veces en seguirlo. Sometimes it's hard for us. por exemplo, Por ejemplo, difícil, irmão Dom, quando ia para Foz do Iguaçu, por exemplo, andava cuando el hermano Don iba a Foz de Iguazú o alguna parte en Brasil a dar una conferencia, Falls do Iguaçu to, have a conference there. os irmãos previam que los hermanos preveían que más o menos então, uma hora tenía era un almoço, certo? orden a las 9:30, se terminaba el mensaje 2:30, a la 1 almuerzo. Would end and they would have lunch at around 1 Contrataram, after that. contrataram a refeição, com Eh, refeitório. se organizaban todo, ¿no? Para servir a la 1 de la tarde el almuerzo, ¿no? E você sabe que as Pero el hermano Don a veces seguía el espíritu y se demoraba 2 y media, un mensaje larguísimo. Sometimes Brother Don would go longer, 1 hour, 2 hours. He'd follow Então, the já, Spirit. já pensou a mim chegar lá e falar para o irmão Dom, ó, Y si a mí llegaba allá y decía, hermano Don, mire la hora que ya vamos a terminar. ¿No? as pessoas ainda ficam esperando e tal. Y las personas están esperando Go tal. to Brother Don and say, Brother Don, you have to stop because it's time for Porque food. se We for- hired people. Se for numa empresa, Si estuviéramos una empresa, sí haríamos eso, ¿no? Así es una empresa. aqui,
Pero en la iglesia no somos una empresa, aunque somos organizados. Pero ¿por qué? Porque Dios manda. Entonces tenemos que seguir a Dios. ¿Están entendiendo cómo Mandar em Deus. la organización no manda a Dios? The organization, the things we organize, they cannot. They're not the ones who need God. Os serviços não são El, ser- mandatórios. el servicio no, los servicios no mandan. Quem manda é o Senhor. Quien manda es el Señor. Who is in charge? He's the one in command. Então a sua vida tem que se adaptar Entonces, a essa liberdade Tu- do Espírito. tu vida tiene que adaptarse a esa libertad del Espíritu. Você não pode ser quadradão. Tú no puedes ser cuadrado. Cuadrado, no sales de tal forma, ¿no? Tienes que saber seguir al Espíritu, como el agua, ¿no? Diferentes formas, adaptarse. A veces la nube se iba de día, ¿no? En el desierto. Oh, que legal, de dia. Wow, de día, chévere, hay luz, el sol, bacano. Trabalho que vamos partir. Vamos, ¿no? In the day, so we can see things. It's not so dark. So let's go. Mas de repente, Pero a veces partir de noite. la nube se iba de noche. Uy, ahora de noche no es tan fácil. Acabei de pôr meu bebê para dormir. Y la mamá no ponían a poner al bebé a dormir, a amamantar y estaba durmiendo. Y ahora la nube se va. ¿Y ahora qué? Va a llorar el bebé todo el viaje. No meio da escuridão, como é que eu vou arrumar as coisas? ¿Y cómo voy a arreglar mis cosas de noche? No puedo ver bien. Vocês estão me entendendo que é fácil ler, mas não é fácil na prática. Es fácil leer, pero no es fácil en la práctica, ¿no? Mas, irmãos, o Senhor tem o seu Pero caminho. el Señor tiene su camino, su manera. Então, vou continuar lendo aí, você vai entender. Vamos a seguir un poquito más. Versículo 21. Às vezes a nuvem ficava desde tarde Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, Only from evening until morning. quando pela o manhã cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O se había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. noite, Entonces, de día o de noche. dia que é de noite, erguendo-se a nuvem, não tem conversa, partiam. Y no hay manera de conversar con la nube. Oh, no se vaya hoy, Moisés, no interceda con Dios para que no se vaya de noche, porque de noche las cosas son muy difíciles. Los niños ya están durmiendo. No había discusión. Tinha de partir. La nube se partía, el pueblo partía. Proceed before God, so the cloud stays here, so we can leave in the morning. No, if the cloud moved, they all have to. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por um mês, ou por mais tempo, O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. That the cloud remained above the tabernacle, the children of Israel would remain encamped and not journey. But when it was taken up, they would journey. segundo o mandado do Senhor se acampavam. E Entonces, segundo o al mandado mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. intermédio de Moisés. Entonces, Canal. Dios tenía un canal. ¿Cuál era ese canal? Moisés. At the command of the Lord, they journeyed. They kept the charge of the Lord at the command of the Lord by the hand of Moses. Irmão, hoje Moses é was mesmo- a channel. Hoy es lo mismo. segue a palavra profética. Seguimos la palabra profética. La palabra profética es el canal. Profético para nós hoje é essa nuvem. La palabra profética para hoy, para nosotros, hoy es esa nube. É a ordem do Senhor. Es la orden, es el mandato del Señor. Seguimos a nuvem. Y seguimos la nube de una manera muy sencilla. Simple and follow the Lord's command. Está partindo uma hora inconveniente para o homem? Não Ah, importa. La nube parte a una hora muy inconveniente para el hombre, no importa. Si tú sigues con simplicidad, vas a tener bendición. Be blessed. É ou não é? ¿Sí o no? Aleluia. Amén. Esse é o lado do sacerdócio. Ese es el lado del sacerdocio, de los levitas, sirviendo en el tabernáculo, representan Nós nosotros cuidando la iglesia, ¿no? Para que todos los hermanos puedan crecer, The Levites puedan madurar. tabernacle applies to us today as we serve the saints in Porque nosso objetivo através do sacerdócio é produzir o filho varão. Porque nuestro objetivo es producir el hijo varón. is to produce the man child. Nós queremos, através desse serviço da igreja, do sacerdócio dos levitas, Queremos que a través del servicio de la iglesia, de los levitas, cuidar todos los hermanos sean ayudados vida, a crecer en vida ficar em número, y multiplicarse en número. Through this service
of the Levites. We want to take care of one another so that we can all grow. No final das contas, queremos produzir grupo de vencedores coletivos. Y a través del servicio podamos producir un grupo de vencedores entre nosotros. Deixar toda criancice e infantilidades. Dejar todo lo que es infantil, dejarlo atrás. Todos nós juntos vamos crescer, vamos amadurecer. Y juntos vamos a crecer y madurar, Ajudar um ao outro. ayudándonos uno al otro. Não é mais o tempo de ficar puxando o tapete. Ya no hay tiempo de golpearnos unos a otros, compitiendo, teniendo envidia, criticarnos. No. É tempo, irmãos, de nós apoiarmos. Ahora es tiempo de que nos apoyemos, de que oremos unos por los otros, Buscarmos o Senhor de juntos. que busquemos al Señor juntos Resgatar os perdidos. para que rescatemos a los perdidos, Encorajar os desanimados. encorajemos a los que están desanimados, Cuidar daqueles que estão entristecidos. cuidemos de aquellos que están tristes Juntos vamos ser vencedores. y juntos vamos a vencer. Antes do Senhor voltar, nós vamos produzir Antes que el Señor venga, que será arrebatado. vamos a producir el Hijo varón que será arrebatado al trono de Dios. Mas por outro lado, isso que eu quero terminar, Pero por otro lado, y con esto termino, o exército de Deus. existe el ejército de Dios. As 12 tribos, quando Deus mandou fazer o censo, eles contaram Cuando el Señor mandó que el incienso se hiciera, acima de 20 el Señor dijo que todos los que tenían más de 20 años, capaz de salir a la guerra. Então, por um lado, o primogênito, o melhor somos para servir ao Senhor. Así que por un lado somos aquellos que servimos de la iglesia para producir al Hijo varón. Mas por outro lado, nós formamos o exército Pero también somos el ejército de Dios para lutar pelo reino de Deus. para luchar con el reino de Dios contra el enemigo. O conta é o reino de Satanás. Porque actualmente el que tiene control es el enemigo. Então, como exército de Deus, irmão, nós temos que tomar território para o Senhor. Y como ejército de Dios necesitamos tomar la victoria de esta tierra. 13, versículo 1 me tocou muito. Josué 13, 1 Disse para Josué, me tocó mucho. Josué 13, 1. era Josué ainda já perdão. Era Josué, porém, já idoso entrado. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. E ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Josué talvez estivesse já satisfeito com o trabalho. Tal vez Josué estaba satisfecho con su trabajo. Mesmo não tenha derrotado todos os inimigos, mas pelo menos ele conseguiu. Josué no consiguió derrotar a todos los enemigos, pero por lo menos cada una de las 12 tribus pudo conquistar su porción de la tierra, aunque no todos los enemigos habían sido derrotados. Entonces, tal vez Josué hubiera pensado que ya, bueno, ya hice bastante y ya estoy viejo, entrado en años, vamos a descansar. Pero el corazón de Dios no era ese. Dios está desesperado. La visión de Dios, hay mucha tierra todavía por poseer. Eso es lo que Dios ve, hay mucha tierra más para poseer. Tú puedes estar contento con tu vida de iglesia, tu vida cristiana, tu búsqueda espiritual, pero Dios quiere conquistar la tierra. Dios quiere ganar personas. Pues en la reunión de ayer, yo no tenía planeado hablar sobre lo que hablé anoche. Yo iba a compartir lo que compartí hoy, lo iba a compartir ayer, pero creo que Dios me movió ayer para estimularlos a ustedes que podemos ser ese ejército para conquistar la tierra. No nosso dia a dia, nós
En nuestra contato com muitas pessoas. vida diaria tenemos contacto con muchas personas. Todos nós contatamos muitas pessoas. All of us. Todos nos contactamos muchas personas en nuestro trabajo, nuestra vida social. Socialize with our friends. E como o Daniel falou, fez Como Daniel hizo anoche, ¿no? Nos estaba Last compartiendo night. cómo estaba en el restaurante y oró por una mesera. So the waiter El who was pobre Daniel ya helping us estaba muy last night, cansado she looked tired. e do nosso lado reclamando que não y estava demorando. estábamos en ese momento un poco cansados y estábamos reclamando, ¿no? Que estaba muy demorado el servicio. Pero el lado de ella, de la mesera, estaba muy cansada, agotada. Y de repente Daniel vino y le dijo, quiero orar por ti. Uma luz se acendeu. Una luz fue prendida en la vida de ella. This door opened up, Una puerta se abrió Outro lugar dela. and all of a sudden she found a place. E a vida dela muda totalmente. y la vida de ella muda totalmente. Nós não temos direito de privar isso das pessoas. No tenemos el derecho de robarles esta oportunidad a las personas. O Senhor quer usar você como um canal para abrir essa porta. A veces Dios quiere usarte a ti como canal para abrir esa puerta a las personas. Nosso egoísmo. Pero a veces con nuestro egoísmo, nuestra vergüenza. Deixa eu falar uma boca assim, deixa eu sair da sua boca assim. Eu quero orar por você. Eu posso orar Pero por sé você? sencillo. Fala assim. Solamente di, así tengas miedo, tengas temor, tengas vergüenza. Abre la boca y simplemente di, quiero orar por ti. Don't be afraid. Just say, I want to pray for you because Solamente una manera muy simple, di, quiero orar por ti. Você está com medo de falar? Deixa even escapar if uma you're palavra. afraid of Si saying tienes miedo de hablar, deja escapar una palabra de tu boca. Quiero orar por ti. once you do it, it's Di eso, quiero orar por ti. Eu não tenho mais o que fazer, tem que orar. you're gonna have to Y si esa palabra se me escapa de mis labios, bueno, tendré que hacer lo que esa palabra diga, ¿no? Pero tú no te imaginas Como exército. que nosotros somos el ejército de 20 años para arriba, como dice la Biblia, esos capaces para la guerra. Y, Guerra é levar a palavra. y esa guerra a nosotros no es violencia, no es esfuerzo, es llevar la palabra, el encargo de Dios a las personas. Ganhar, irmãos, muitas pessoas. Y vamos a ganar muchas personas. E o Senhor poderá voltar. and the Lord will return. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. O Rivelino quer dar um testemunho. Espera um Rivelino va a dar un testimonio Só para reforçar isso, y reforzar el punto de Pedro. just to emphasize what Pedro was sharing, essa questão de orar pelas pessoas é para En todos esa nós. cuestión de orar por las personas, eso es para todos nosotros. Eu fui visitar uma cidade no sul do Brasil, Porto Alegre. Fue a visitar una ciudad en el sur de Brasil que se llama Puerto Alegre Found this brother y hay un hermano que tenía cáncer. muito abalado, Estaba muy down, depressed. cansado, triste. Sempre orar por ele lá. Y había otros hermanos que iban a orar con él. A lot of brothers they would go there to pray for him. Aí dia eu cheguei lá, o Paulo Y un falou, día "Vamos lá orar por llegué allá y un hermano me dijo, vamos a orar por este hermano. Let's go there and pray for this brother." Aí eu cheguei na casa dele, Y tava llegué lá, en la casa de este hermano y estaba we got there, obviamente he muy was, débil, weak. desanimado. Quero falar a palavra de Deus para você. Y yo le dije, hermano, quiero hablar una palabra de Dios. Quiero compartirte algo de Dios. Y él me había dicho que tenía que ir al hospital todos los días para unas citas de quimioterapia. Y yo le dije, de ahora en adelante, cuando vayas al hospital, vas a ir allá y vas a orar por cada persona. Si tú haces eso, el Espíritu te va a llenar. Entonces, deja esa mentalidad de persona, de víctima, de persona agotada, débil y que da pesar. Sé una persona activa, fructífera y feliz. Y fue el Señor que me dio esa palabra para esta persona, este hermano. Él también compartió mucho de su enfermedad, del proceso. Y obviamente oramos por todas estas cosas por él. ¿Y qué va a hacer esta persona en una situación similar?
No, pues no sé, tengo miedo, tengo vergüenza, oh, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, no tengo esto, no tengo esto, me falta esto, en esse ciclo, ¿no? De pensamiento, esa mentalidad. Y ese hermano recibió esa palabra por fe. Word by faith. No outro dia ele começou a mandar testemunho aí no hospital. Y al siguiente día empezó a hacer eso, a orar Following day, he por seen el a enfermero, orando por otros with pacientes, a nurse and doctors. E ali começou con a los mudar. doctores, y la vida de él empezó a cambiar. Isso faz uns 15, 20 dias, eu não sei. Eso fue hace unos 15, 20 días pasó, ¿no? Pero es un camino diferente para este hermano. Senhor Jesus, é esse de oração? Estava atendendo uma cliente, um paciente lá, e eu estava fazendo a consulta nela. He was at his dental office helping a patient. Eu precisava fazer um procedimento na boca dela. Hay una hermana que tenía Do a procedure on her mouth. Aí eu precisei ver quais eram os problemas de saúde que ela tinha. I was checking what kind of a un dentista, un hermano, não cabia na ficha. She was filling up el hermano form with all the healthy issues. Revelino es dentista. We ran out of Entonces vino una señora que tenía hacerse un trabajo dental y tenía muchos problemas, ¿no? porta para se abrir na vida dessa pessoa. Y me estaba compartiendo Was full of problems. Nós não sobre sus podemos problemas, impedir, nós não podemos ser o impedimento pero de pessoa essa pessoa. y cuando And we eso nos acontece, nosotros no podemos ser un impedimento para que estas personas puedan ser bendecidas por Dios. then I realized this is Y si alguien viene a ti y te cuenta, y yo entonces le dije, vamos a salita y le dije, quiero orar por ti. because I want to pray for you. Peguei na mão dela, comecei a orar Le por ela. tomé de la mano, empecé a orar por ella Pray for her. No final da oração, y al final de la oración essa irmã, né? At the end of this prayer, that sister now, Ela me abraçava assim, y me abrazaba temblando y llorando. she hugged me, she was crying. no outro dia ela ligou para mim, Al siguiente día todas as amigas dela. llamó a mi secretaria y le dijo que ella le contó a todas sus amigas. Secretary, and she was witnessing how she told everyone about what took place. Nunca imaginou que numa clínica Y dijo profissional que orava com as pessoas que nunca imaginaba que en una clínica dental había un profesional que oraba por los pacientes, clientes. And she was so full Estaba of joy tan that she contenta told that que to all of her le contó a sus amigas. Amen. Amém. Como Pedro falou, essa experiência precisa ser o nosso dia a dia, né? As Pedro shared, this experience must be our daily experience. Semana passada nós estávamos La semana pasada no Chile, né? estaba en Chile con Pedro So y last André. week we went to Chile with Pedro and André. Acho que retrasada, né? Semana Hace 2 semanas. E eu sempre estou empurrando a cadeira do André, né? Siempre estoy molestando a André y o empujándolo Quando nós chegamos na porque él porta tiene do una silla de ruedas. vantagem, né? A gente sempre entra primeiro no avião. Y cuando llegamos a tomar el avión, ¿no? Siempre hay ventajas para las personas discapacitadas, ¿no? Les dan prioridad para abordar, Na etcétera. entrada do avião tinha 3 moças ali. Entonces, cuando entramos a la entrada del avión, a abordar el avión, había 3 personas azafatas ayudando. E nós já tínhamos que entrar. Y teníamos que entrar, ¿no? Mas na hora o Senhor me deu um sentimento. Eu falei Pero assim, en ese momento, "Você precisa de oração, tá?" el Señor me dio un sentimiento y les pregunté, ¿quién de ustedes 3 necesita oración? As 3 falaram, nós estamos precisando. Las 3 dijeron, Eu principalmente. Uma falou. las 3 necesitamos, y una de ellas dijo, pero yo, principalmente yo. Eu estava segurando a cadeira ali já para entrar, então fiz uma oração rápida. Senhor Jesus, abençoa elas. Y hice una oración rápida porque estamos en la línea, Señor. Estamos acá, bendice, tú conoces las necesidades de las personas, fui breve, conciso. Cuando terminé, Essa que falou eu principalmente. la que dijo, yo necesito oración principalmente, ella estaba llorando. Woman who said that she needed the most, she was E ela falou crying. assim, Deus sabia que eu precisava de uma oração. Y dijo, Dios sabía que yo necesitaba de una oración. That I Então, needed a prayer today. esses dias também fui colocar En estos días también fui a echar gasolina en mi carro do outro lado
había un hermano que estaba conmigo en el carro, que estaba en el lado del pasajero. gas station to fill up the tank, and there was another brother with Então, me. eu dei o dinheiro pro rapaz, ele foi lá pagar e veio. Y el hermano me ayudó a pagar y él fue allá adentro de la estación de gasolina a pagar y vino, cuando regresó, vino con el manager de la tiendita. Entonces ella me dijo, usted es del Pocafé, ¿cierto? Porque mi carro tiene propaganda del Pocafé afuera. Ella me dijo, yo soy gerente acá, yo quería negociar para ustedes darles descuento cuando abastezcan gasolina. And fill up the tank. Eu falei, qual que é seu nome? É uma jovem. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Era un joven, una joven. Me dijo, Thaís, me dijo. Y yo estaba así un poquito lejitos al otro lado del carro. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero orar por ti. Ella pasó corriendo al lado del carro y vino a donde yo estaba. Tem alguma coisa específica que você quer? Yo dije, ¿tiene algo específico? Y ella me dijo, muchas cosas, mi familia, enfermedad, Entonces yo la agarré de la mano. Request, and she said, "Oh, I have tons of things to Eu falei, nossa, depois da oração, ela falou, já estou me sentindo mais leve. Né? Ella me dijo, me siento más ligera, ¿no? Un peso se removió. Amém. Fui fazer a compra da passagem. Nós fizemos uma viagem de ônibus para São Paulo para poder pegar o voo para cá, né? Y otra oportunidad cuando antes de venir a Estados Unidos hice una compra de un pasaje de un bus de una ciudad a otra, ¿no? Para tomar el avión. Y en WhatsApp, ahí cuando estaba hablando con alguien por WhatsApp, texto, le pregunté a esa persona que me estaba ayudando a comprar el pasaje, ¿cuál es tu nombre? Y le dije, yo quiero orar por ti, ¿tienes algo específico? Ella demoró un poquito en responder Eu falei, acho que ela não vai querer, né? y ya estaba pensando, tal vez no quiera. Claro, por favor. Y hace unos minutos, después de unos minutos dijo, claro, por favor, She said, "Yes, of course. Ora por mim, pelos meus pais. ora por mí, por mis padres, por nuestra salud. For my health, for my parents." Aí eu estava escrevendo, aí eu orei, eu orei e gravei, né? Y ahí yo, Mandei pra ela. cuando oré, grabé un audio, un mensaje de audio y se lo mandé por WhatsApp. Me sentindo mais leve, né? Muito obrigado. Y después ella dijo, muchas gracias, Dios bendiga su viaje, ya me siento mucho más tranquila. Thank you very much. E a maioria das minhas experiências é em restaurante. Y la mayoría de mis experiencias en restaurantes Experiences are at the restaurant. o en el baño del restaurante. Estávamos almoçando com um grupo. Una vez estaba almorzando con un grupo de hermanos, uno como con 10, Lunch with a group of brothers. Eu perguntei quem era o gerente, né? O Y le- proprietário. Aí me les chamaram. pregunté quién es el gerente, el propietario, y llamaron a un señor de nombre Rodrigo. Asked them to call the manager. Eu dei a mão. Você é o Rodrigo, prazer, dei a mão. Entonces dije, Rodrigo, un placer conocerte, le di la mano Rodrigo, his name. Aí eu segurei na mão dele e falei assim, eu vou orar por você. y le dije, yo voy a orar por ti. Você precisa. And I ¿Qué necesita? pray for you. Que bom, eu What do you preciso. need? Y me dijo, Ora pela minha família. necesito orar por mi familia, mi matrimonio, mis negocios, los empleados. I needed to pray for my Aí- health, for my business, aí for my orei. employees. Orei por ele. Oré né? por él, por las cosas por las personas que él me dijo, Agradeceu muito. y me agradeció mucho. Livros, né? Then Y él ofreció algunos libros, le dije, y compró dos kits de libros. Quando ele saiu da mesa, veio um funcionário. Y cuando se fue de la mesa, vino un empleado de él. Y él me dijo, y vino un empleado, uy, yo los vi orando por el gerente, bueno, yo también necesito que oren por mí. I also need prayer. Aí eu pedi pro outro irmão, então você ora por ele. Aí o outro Entonces le dije a un hermano, le pidió a un hermano que orara por este empleado. bem fechada, nós falamos pra ele, ó, nós vamos orar por você. E ele sumiu. And then the one brother prayed for that Y había otro employee. compañero, empleado de esta persona que E um dos Te- irmãos que estão tenía la cara como não tá muito bem assim. cerrada. Entonces dije, bueno, tú también, vamos a orar por ti también, lo notamos, ¿no? Né? Aí eu falei assim, você vai atrás dele, eu acho que ele entrou na cozinha, vai lá orar por ele. Né? And then with us there was Na this cozinha do brother. restaurante. Y había este hermano con nosotros que estaba un poco con cara larga o por lo menos serio. Y yo le dije, bueno, tú ve y ores por esta persona Um restaurante grande. que se había ido hacia la cocina. And then when he got Entonces cuando fue este hermano a la cocina para tratar de orar por esta otra persona, el manager estaba allá y le dijo, then the brother told to the Aí ele falou, told não, the tá aqui, ó, manager, tá aqui, ó, I'm vem cá, looking vem cá, for vem cá. that other É, e ora por esses outros want- I seis want que to estão pray aqui na for you. cozinha, tá todo mundo precisando
precisando, né? And then the manager not only said all the employees there, but he said, pray for all my employees here in the Aí kitchen. pediu para eles fecharem. Entonces el manager le dijo, sí, 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 este joven está acá, y después pidió que orara por todos los empleados de la cocina. Outra pessoa, né? And some people, they got other books and other materials. A Amen. nossa vida, irmãos. Amém? Esa es nuestra vida, esa es nuestra vida. Amén.